Ok, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar ya las últimas 2 semanas de clases, ¿verdad? Antes de finalizar el ciclo. Porque recuerden que la semana de exámenes ya es nada más exámenes terceros parciales. Ya no tenemos clase en esa semana, a excepción si el docente con el que ustedes llevan cátedra, pues solicita a decanato reponer, entre comillas, ¿verdad? Reponer la clase o alguna sesión que por algún motivo pues perdió y siente que es necesario que se impartan esas horas para la conclusión del contenido de la asignatura. Entonces, vamos a iniciar el día de ahora resolviendo el examen porque quiero que queden claras algunas situaciones que vi que fallaron, no todo, ¿verdad? Pero sí algún buen porcentaje de la clase que no tomaron en cuenta ese, ese aspecto que se les mencionó en la clase. Entonces, acá tengo el archivo con el que ustedes trabajaron su examen y las primeras 9 hojas pues se les estaba solicitando que realizaran unos filtros. Entonces, para los filtros dijimos que teníamos que primero ubicarnos en la tablita, luego irnos a la pestaña de datos y activar, ¿verdad? Activar los filtros. Entonces, voy a, voy a hacerlo acá, porque acá están todos, o ustedes obviamente lo tenían que ir haciendo. Bueno, no, vamos a ir haciéndolo en cada hoja. Entonces, la primera creo yo que todo mundo, ¿verdad? La hizo bien, aficionados al baloncesto. Entonces, después de haber aplicado el filtro, ustedes tenían que irse a la pestaña donde estaba la afición y dejar activo nada más la opción de baloncesto. ¿Verdad? En estos casos dijimos que por ser texto y por ser datos así bien puntuales, teníamos o podíamos hacerlo mediante la cajita que tenemos acá donde están todas las opciones de los tipos de afición, ¿verdad? Pero para aquellos casos, por ejemplo, que son rangos o que llevan cantidades numéricas, dijimos que para esos casos era preferible utilizar los filtros de texto o las condiciones. Entonces, vamos a continuar. El filtro este 1 pues se hacía de esta forma. El filtro 2 El filtro 2, los hombres igual, ¿verdad? Era bastante semejante, solamente se venían a la cajita o a la columna del sexo y allí seleccionaban la opción de la H, que es la que representaba a los hombres, ¿verdad? Y la M representaba o representa a las mujeres. Entonces, así se hacía el filtro 2. El filtro 3 dice personas que paguen más de 24 de cuota. Aquí ya empezábamos con los problemas, ¿verdad? Porque tenían que venirse siempre a la cuota, ¿verdad? Y algunos lo que hicieron fue empezaron eh, a desactivar todos aquellos valores que no fueran más de 24 y así iban dejando el filtro. Eso, si bien es cierto, da un resultado, digamos, verdadero, pero no es la forma correcta de realizar los filtros, sino que tenían que seleccionar filtros de número y en filtros de número
decirle que fueran aquellas personas que paguen, dice, más, o sea, los valores que fueran mayores que 24. Y aquí colocar el número 24. Y así el filtro pues ya estaba realizado y estaba hecho en la forma correcta. La forma como la herramienta de filtros pues nos da la opción para poder ir seleccionando diferente información. Luego en el filtro 4, personas que tengan entre 20 y 35 años. Entonces nos veníamos a la edad y siempre en filtros de número entre, y acá colocábamos el valor de 20 y el valor de 35, porque ese es el rango que me estaba diciendo, entre 20 y 35 años. Y le dábamos a aceptar. Y ahí nos quedaba ya el filtro 4. En el filtro 5 nos pedía mujeres aficionadas al baloncesto. Entonces tenían que filtrar el sexo, dejar activo nada más la M. Y luego en aficionadas veníamos acá y dejábamos activos nada más el baloncesto. Y así nos quedaban las mujeres que eran aficionadas al baloncesto. En el sexto filtro, hombres aficionados a la natación o al fútbol. Entonces, activamos los filtros, dejamos activos nada más los hombres. Y en la afición teníamos que dejar activo natación o fútbol. Entonces, natación y fútbol. Y ahí está, los hombres que eran aficionados a la natación o eran aficionados al fútbol. En la número 7, aquí es donde varios tuvieron bastantes problemas, hombres con la cuota entre 12 y 30. Entonces, lo primero, filtramos el sexo y luego la cuota. En filtros de número deseleccionábamos entre 12, y 30. Y ahí ya nos quedaban filtrados todos aquellos hombres que la cuota estaba entre $12 y $30. Luego en el filtro 8, acá aficionados al baloncesto. Entonces primero la afición, ¿verdad? Nada más dejamos activo aquellos que sean aficionados al baloncesto y luego en la cuota todos aquellos que fueran superiores, o sea, que sean mayores, ¿a cuánto? A 24. Y ahí está. En el filtro 9, hombres que fueran aficionados al fútbol, tenemos hombres aficionados al fútbol y que pagaran una cuota entre 30 y 42. Acá yo creo que algunos no leyeron, ¿verdad? O se les pasó por alto lo que fueran aficionados al fútbol, porque hacían bien el filtro de la cuota, hacían bien el filtro del sexo, pero la afición se les olvidó, esa no la colocaron. Entonces, de pura y mera casualidad, todos aquellos hombres que tienen una cuota entre 30 y 42 eran aficionados al fútbol. Entonces el resultado les daba, digamos, correcto, pero en realidad se les olvidó aplicar el filtro de fútbol, o al contrario, se les había olvidado aplicar el filtro de sexo. Entonces allí perdieron, ¿verdad? Algunos puntos. Ahora, en los subtotales, si se recuerdan, dijimos que para aplicar los subtotales, lo primerito que debían hacer era ordenar. Entonces, allí sí hubieron varios que se les olvidó esa indicación, que para que el subtotal les saliera correcto, para que les mostrara en realidad los resultados tal cual se les estaban pidiendo, tenían que ordenar la información, y el orden se los estaba diciendo el ejercicio. Entonces, por ejemplo, en este subtotal
se decía el total de cuotas por sexo. Entonces, ¿cuál iba a ser el orden? El orden iba a ser por sexo. Entonces, yo creo, ¿verdad? Yo creo que hubieron algunos que este primer subtotal no ordenaron, no ordenaron y se fueron con los demás igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en si ustedes se fijan, digamos, ya están agrupados los que tienen sexo de hombre y los que tienen sexo de mujer. Entonces, si yo me vengo acá a aplicar el subtotal, y le digo que el cambio me lo haga en el sexo y que lo que quiero es, ¿qué es lo que me está pidiendo? El total de cuotas. Entonces, acá, si yo me vengo, por ejemplo, si calcularon ustedes la suma de las cuotas, entonces, y lo dejaban así, el resultado no les iba a dar. ¿Por qué? Porque no estaba ordenado, ¿verdad? Porque no estaba ordenado. Entonces, lo primero, como les repito, es ordenar. Cuando ustedes van a aplicar subtotales, lo primerito que deben hacer es ordenar la información. Entonces, nos venimos acá. Vamos a ordenarlo por donde tenemos el sexo, que es en la columna F. Y luego, si ya seleccionamos todo junto con el encabezado, nos vamos a la opción de subtotal. Le decimos que el cambio lo va a hacer cuando encuentre el sexo diferente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Aquí va a sumar. Algunos sumaron, algunos otros contaron. Entonces se los tomé como bueno. ¿Sí? Entonces acá está. Este podía ser un resultado o si ustedes habían decidido hacer el recuento, ¿verdad? No había ningún problema, yo se los tomé como bueno, lo único que tenían que haber, bueno, que el cambio, ¿verdad? Se visualizara que era por sexo. Entonces, eso fue lo que yo les tomé en cuenta. Y como les repito, lo primero era que ordenaran. Luego, en el segundo subtotal, siempre era por sexo, o sea, siempre el cambio lo tenían que hacer por sexo. Entonces, solo que acá no iban a aplicar la función ni suma ni cuenta, sino que la función promedio. Entonces, ordenamos siempre por la columna F, que es la del sexo. Y luego de haber ordenado, seleccionamos todo junto con el encabezado y nos venimos al subtotal, ¿verdad? El cambio siempre se va a dar en este segundo subtotal para cuando cambie el sexo, solo que la función sería la función promedio. ¿A qué se lo vamos a aplicar? A la edad, ¿verdad? A la edad. Y ahí tenemos el promedio de edad de los hombres era de 39 y el promedio de las mujeres era de 35. Ahora, con el tercero, ¿cuántos registros hay de cada afición? Entonces, el orden tenía que ir por afición. Nos venimos acá, ordenamos y la afición está en la columna E. Ahora nos venimos y seleccionamos todo junto con los encabezados. El cambio va a ser en afición, ¿verdad? Porque en eso es que hemos hecho el, el orden. Tenemos acá afición y dice cuántos, ¿verdad? Entonces es contar. Entonces la función es contar
y cuántos registros hay para cada afición. El cambio o la suma, el conteo de cuántos hay por cada afición lo vamos a hacer en la columna afición y le damos a aceptar. Y ahí está, así les tenía que haber quedado, ¿verdad? El tercer subtotal. El cuarto subtotal dice el total de cuota por afición. Volvemos a ordenar por afición. La tenemos en la columna E. Ahí tenemos. Ahora seleccionamos todo. Y nos vamos al subtotal. El cambio lo va a hacer por afición. El total de cuota sería la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria de las cuotas. Y ahí está. El total de cuota por afición. Y el último, la media de cuota por afición es bastante semejante a la anterior. Entonces acá ordenamos siempre por afición. Afición es la columna E. Y luego aplicamos el subtotal. Aplicamos el subtotal. El cambio se da en afición. Y la función es la función promedio. ¿A qué lo vamos a aplicar? A cuota. La función promedio la vamos a aplicar a la cuota. Y acá nos salía ya el promedio de cuota para cada afición. Ok. Entonces, allí tienen ustedes en plataforma las observaciones a quienes se les hicieron observaciones, ¿verdad? Los que lo completaron bien, porque también hubieron muchos que hicieron bien su laboratorio, tuvieron 10, pues a ellos pues no se les hizo ninguna observación. Entonces, así era como se resolvía el examen, ¿verdad? Dentro de los temas de Excel, teníamos que ver también las tablas dinámicas, que fue algo que comenzamos a ver, ¿verdad? Pero ya no terminamos y yo preferí no incluírselos a ustedes en el laboratorio porque no quería que fueran a tener problemas por el motivo pues que no habíamos terminado de ver este contenido, este tema. Entonces vamos a retomar un poquito de lo que son las tablas dinámicas y luego vamos a hablar sobre la buena práctica, ¿verdad? El trabajo que ustedes tienen que realizar para la nota del parcial tercero. Entonces, porque como les mencionaba, pues solamente tenemos esta semana y la próxima para que ustedes puedan trabajar en eso y el día del examen, porque ahí sí, para el día del tercer parcial, solamente van a tener la hora de la clase, ¿verdad? Para poder terminar de subir ¿cómo se llama? El examen como tal, pero ya vamos a hablar un poquito más a detalle de eso. Entonces, retomando, ¿verdad? Las tablas dinámicas dijimos que era una especie de resumen. Entonces me voy a basar en el cuadro que tenemos de los filtros. Entonces, para trabajar con las tablas dinámicas, obviamente ustedes tienen que tener una hoja en Excel donde tengan todos los movimientos, todos los registros con los que o de los que ustedes van, a tomar la información para generar su tabla dinámica. Recordemos, la tabla dinámica es un resumen. Es un resumen que ustedes están obteniendo de una serie de movimientos, ¿verdad? En este caso, pues son, digamos, inscripciones que tenemos de diferentes clientes a un lugar, ¿verdad? A un lugar de recreo.
Entonces, lo primero que tienen que hacer es ubicarse en la tablita o de donde ustedes van a ir a generar la tabla dinámica o donde ustedes quieren obtener ciertos resultados. La característica que debe de tener la información que van o con la que ustedes van a trabajar en su tabla dinámica es que tiene que tener encabezado. Cada columna de la información con la que ustedes van a trabajar tiene que tener encabezado. Y otra característica que debe de tener esa tablita, ese recuadro, es que la información debe ser homogénea. ¿A qué me refiero con homogénea? Por ejemplo, eh, la, la fecha, por ejemplo, la fecha tiene que ir en un solo formato. Recuerden que Excel maneja diferentes formatos de fecha. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, fecha corta, fecha larga. Si nos vamos a más formatos de lo que son las fechas, entonces acá tenemos diferentes formatos, diferentes formas de ir representando la fecha. Entonces, ustedes, eso es lo que quizás primero que deben de verificar en la información con la que ustedes van a trabajar las tablas dinámicas, que toda tiene que ir en el mismo formato. Por ejemplo, si son valores monetarios, entonces si son valores monetarios, verifiquen que la columna donde ustedes tienen ese valor monetario está ya sea en formato contabilidad, en formato moneda, en formato número, pero que tenga un formato que haga representación a una moneda, a una cantidad monetaria. Si, por ejemplo, es acá la edad, ¿verdad? La edad no necesariamente tiene que estar en un formato número. ¿Por qué? Porque no vamos a jugar acá con decimales, no vamos a jugar con cantidades grandes, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ir así. Entonces, tengan esa precaución cuando ustedes vayan a trabajar o a manipular información que quieren o de la que ustedes quieren sacar una tabla dinámica. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Bueno, lo segundo, lo primero es que tenga encabezado. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica toma el título o el encabezado como el nombre del campo con el que va a trabajar. Luego, lo que les estaba mencionando es que la información tiene que estar homogénea, o sea, tiene que tener el mismo formato antes de que ustedes comiencen a seleccionar o a validar cómo es que quieren que se les represente esa tabla dinámica. Luego de eso, se ubican dentro del cuadro donde tienen la información para la tabla dinámica, se van a la opción insertar y acá tienen la opción de tabla dinámica. Entonces, lo primero que él les va a decir o lo primero que él va a verificar es si el rango que él tiene en ese momento, en este espacio que dice tabla o rango, es el rango específicamente de toda la información que ustedes quieren o de la información que ustedes están necesitando para poder generar su tablita. Entonces, si esto es correcto, pues simplemente vamos a ir siguiendo, ¿verdad? Con la siguiente información que les pide. Si no es la correcta, pues entonces ustedes la eliminan y se vienen al rango de la información de la tablita de dónde es que ustedes van a ir generando su tabla. Luego de eso, van a elegir en dónde quieren que se cree la tabla. Si quieren que se genere en una nueva hoja de cálculo o si quieren que dentro de la misma tabla donde están los movimientos se les vaya presentando la tabla dinámica. Entonces allí pues ustedes van a saber, ¿verdad?, cuál es la mejor decisión. Entonces, si lo quieren en una nueva hoja, él solito les va a crear la hoja y si no, pues si ustedes la quieren dentro de la misma hoja donde están los movimientos, pues se vienen, seleccionan la segunda opción y en ubicación le dan clic a una celda, ¿verdad? Donde van a irse les mostrando como el resumen
la tabla que ustedes van a generar en ese momento. Entonces lo voy a hacer en esta ocasión dentro de la misma hoja. Le decimos aceptar y él nos muestra primero esta área. En esta área es donde se nos va a ir ubicando toda aquella información que nosotros seleccionemos, ¿verdad? Esta parte que está acá son los campos de los que está compuesto esta tabla. Como les mencionaba, el campo, él lo toma como el encabezado, ¿verdad? Si ustedes verifican, acá está en la columna B tengo nombre, acá tengo el campo nombre, en la columna C tengo apellidos, acá tengo el campo apellidos, en la columna D tengo edad y así sucesivamente se me van mostrando todos los campos asociados al encabezado de la tablita que yo tengo o de donde yo he ido a tomar o donde yo voy a ir a tomar la información para generar mi tabla dinámica. Luego, en la parte de abajo, se me muestran 4 áreas. La primera es para filtrar. La primera es para filtrar, para identificar los filtros que yo voy a ir haciendo a la tabla dinámica. El espacio de columnas y el espacio de filas es en digamos, la posición o la forma en la que yo quiero que se me muestre la información. En las filas, tal como lo menciona el nombre, filas, es la información que yo voy a tener en la fila de mi tabla. Y en la columna es igual, en la columna, o sea, el encabezado, digamos, de mi tabla, qué es la información o cuál es la información que yo quiero dentro de mis columnas. En la última casilla donde dice sumatoria de valores son los cálculos. Ahí es donde yo voy a ir a posicionar aquellos campos con los que yo quiero trabajar, ya sea que le quiero calcular una suma, que quiero calcular el valor máximo, el valor mínimo, el promedio, la función contar, etcétera. Entonces, no todas las funciones son aplicables, ¿verdad? En esta, digamos, en esta casilla o en esta área de la tabla dinámica. Son nada más ciertas funciones. No contamos con todas las funciones que podemos optar o con las que podemos trabajar en Excel. Solo son algunas. Ahora bien, cuando ustedes quieren, por ejemplo, acá en sumatoria de valores, ustedes eligen un valor numérico, cuando ustedes eligen un valor numérico, él automáticamente lo coloca en este espacio y la función que él asocia por defecto a ese campo es la función sumatoria. Por ejemplo, el campo cuota es un valor numérico. El campo edad es otro valor numérico. Entonces, él automáticamente dice, ok, este valor es numérico, entonces usted lo que quiere es hacer o aplicar la función suma sobre él. Entonces, él automáticamente lo va colocando ahí. Caso contrario, con los valores o con los campos que son alfabéticos. Por ejemplo, el nombre. El nombre es alfabético, entonces él igual automáticamente lo va a colocar siempre, siempre. Cualquier campo que sea alfabético, él lo coloca en el espacio de las filas. ¿Ve? Acá ustedes pueden ir viendo, ¿sí? Él lo va colocando automáticamente en las filas. Entonces, es algo que él, pues, como les digo, por defecto, pues, él así lo va haciendo. El sexo, digamos, igual, él lo coloca automáticamente en las filas. Ahora bien, si ustedes, digamos, quisieran que el sexo se me muestre en la casilla donde yo voy a operar o donde yo voy a utilizar una función, pues no hay ningún problema. Ustedes vienen y lo arrastran y él, como sabe que ese campo es un campo alfabético, él, o bueno, creo yo, ¿verdad? Que cualquiera con un campo alfabético nosotros no podemos sacar promedios, nos podemos sacar
sumatorias, podemos contar nada más, contar cuántas veces, por ejemplo, nos aparece ese campo o esa información. Entonces, repito, con los valores que son valores numéricos, él automáticamente aplica la sumatoria y automáticamente lo manda al área donde está la sumatoria de valores. Con aquellos campos que son alfabéticos, o sea, que llevan letras y números, él automáticamente los coloca en el espacio de las filas. Pero, o sea, nosotros podemos, por ejemplo, si acá yo quiero conocer, digamos, cuántos hombres y cuántas mujeres hay en esta información que tengo, pues yo coloco el sexo acá, ¿verdad? Para identificar hombres y mujeres, y también puedo repetir y colocar nuevamente el campo de sexo, pero ya en el área donde él me va a aplicar una función. Entonces, como es un campo alfabético, él automáticamente me cuenta y está bien. Esa es la información que yo quiero. Entonces, yo aquí ya tengo un resultado de aplicando o utilizando tabla dinámica, ¿sí? Ya tengo el resultado de saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay, ¿verdad? En la información que yo tengo o en el detalle de la información que yo tengo. Ahora, si digamos, yo quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres hay, pero por cada afición, vengo, selecciono mi casilla de afición, ¿sí? Y él, como les mencioné, él automáticamente me la manda siempre para el espacio de las filas. Pero yo fácilmente puedo trasladar cualquiera de los dos campos, ya sea el sexo o la afición, al espacio de las columnas. Y así yo ya obtengo una tablita como que un poquito más representativa, ¿verdad? No es lo mismo tener esto aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí se me repite, hombres dice, ahí en total hay 14. De baloncesto o aficionados al baloncesto son 2, aficionados a los bolos 1 y así sucesivamente. Y mujeres aficionadas al baloncesto así, etcétera. Entonces, si yo quiero tener una tablita como que un poquito más resumida, un poquito que haga más identificación de la información que yo estoy solicitando en ese momento, entonces yo muevo ya sea la afición para las columnas, ¿sí? Así no se me repite la información que tengo, o puedo trasladar el campo del sexo para la columna. Y de igual forma, o sea, la información siempre la voy a tener, pero creo yo que queda un poco más como más resumida, como que más fácil de comprender que tengamos nosotros esto así, por ejemplo, o así, al revés, el sexo y la afición. Si se fijan, para mover los campos, yo solamente me ubico sobre él y lo arrastro con el mouse hacia la posición donde yo necesito, ¿verdad? Que se me ubique o donde yo quiero que se me muestre en la tablita. Entonces, así es como vamos formando las diferentes, ¿verdad? Los diferentes resultados de las tablas dinámicas. En esta parte, si se fijan ustedes, dice etiquetas de fila y tenemos la flechita del filtro. Entonces acá yo puedo filtrar, o sea, esta es mi información general. Pero qué tal si a ustedes les dicen, mire, yo solamente quiero saber los hombres y las mujeres que son aficionados al fútbol y al baloncesto. La demás ahorita no me interesa. Ok, ustedes generan la tabla general y luego se vienen acá a las etiquetas de fila, o sea, a los filtros, y empezamos a seleccionar nada más aquella información que nos están pidiendo. Nos pidieron baloncesto y nos pidieron fútbol, entonces los demás los desactivamos y ahí tenemos, ¿sí? Y ahí tenemos aplicado el filtro. ¿Cómo sabemos que hemos aplicado el filtro? Bueno, primero acá tenemos, ¿verdad? La imagen o
la forma en cómo se nos representa cuando tenemos un filtro. Pero también acá en la parte donde están los campos, se nos muestra la misma, digamos, la misma imagen que en la casilla donde se nos activa el filtro. Entonces, esto quiere decir que aquí tenemos un filtro, aquí tenemos aplicado un filtro. Si yo quiero, pues puedo venir, darle clic acá y allí se nos muestra lo mismo que activáramos desde esta parte. ¿Sí? Es lo mismo, no funciona de la misma forma. Entonces, o lo podemos ver acá, ¿verdad? Lo podemos ver acá o lo podemos ver directamente en la tabla. Entonces, para desactivarlo, pues le damos clic en donde dice borrar filtros de la fisión y ya se nos muestra pues toda la información. Igual lo podemos hacer en las columnas. Entonces, en las columnas, si yo solamente quiero ver los hombres, desactivo la opción de las mujeres y dejo activo nada más la opción de los hombres. Y allí no, se nos va a mostrar nada más, ¿verdad? Ese resultado. También cuando vamos a cambiar el filtro, vamos a decir, vamos a dejar afición y sexo, pero vamos a quitar el contar, sino que vamos a aplicar la cuota. Vamos a sacar la sumatoria de cuotas por afición y por sexo. Entonces, cuando nosotros dejamos aplicado una función, ya sea la sumatoria, ya sea el promedio, lo estamos aplicando a valores que son moneda, entonces lo ideal sería, ¿verdad? Que acá se nos mostrara con formato moneda. Entonces, ¿eso a dónde lo hacemos? Aquí donde tenemos el campo, le damos clic y le decimos configuración de campo de valor. Acá podemos cambiar, ¿verdad? Al optar por esa opción, podemos cambiar la función que estamos aplicando en ese momento. Ustedes ven, aquí están todas las funciones. No hay más funciones, solamente estas que se pueden utilizar dentro de las tablas dinámicas, pero como lo que queremos en este momento es cambiar el formato. Entonces me vengo aquí donde dice formato de número y aquí tengo todas las opciones, como que si yo lo estuviera dando formato desde la hoja principal, ¿verdad? De Excel. Entonces, si lo quiero en formato moneda, acá selecciono moneda, si no lo quiero con el símbolo de dólar, ¿verdad? Sino que lo quiero con otro símbolo de moneda, pues digamos que lo voy a seleccionar con el símbolo de dólar, pero en el español para El Salvador. Si lo quiero con más decimales, igual aquí lo cambio y le damos a aceptar. Entonces, cuando ya lo haya seleccionado, le doy a aceptar y ya allí ya se me va a mostrar todo el formato, ¿verdad? El formato moneda que yo quiero o quise aplicar para este campo o toda la información que está dentro de esos campos. Entonces, y así es como se trabajan las tablas dinámicas. O sea, ¿por qué son tablas dinámicas? Porque si ustedes hacen algún cambio dentro de la información, ¿verdad? De donde se está yendo a generar la tablita, pues el cambio cuando ustedes lo hagan acá, él automáticamente se va a ver reflejado en la tabla dinámica, ¿verdad? No tienen que estarla volviendo a generar, sino que él automáticamente se va cambiando, se va actualizando. Entonces, por eso es que se le llama tabla dinámica. Hay momentos en que puede ser que les pase eso, que ustedes hacen, o sea, tienen varias funciones, tienen varias, digamos, tienen varias tablas dinámicas generadas dentro de un libro. Entonces, y están, digamos, actualizando la información. Entonces,
puede ser que cuando ustedes hagan eso y quieran venir a la tabla dinámica, ella les pida que actualicen. Entonces, que no les salga, ¿verdad? En el momento no les salga actualizado los cambios que ustedes han hecho. Entonces, ¿qué deben hacer? Cuando ya hayan modificado la información en su área donde están los movimientos, se vienen a la pestaña datos y acá en la pestaña datos seleccionan actualizar todo. Y cuando le den actualizar todo, él ya va a refrescar la información y ya se le va a presentar actualizada, ¿verdad? Ya con los cambios que ustedes hayan realizado y la tablita pues ya va a tener todo con los movimientos o con los cambios, con las actualizaciones que ustedes hayan hecho. Entonces, eso si lo trabajan, ¿verdad? En alguna ocasión, las tablas dinámicas, se lo recomiendo porque eso lo tenemos que hacer. O sea, la tabla como tal no la van a generar nuevamente. Lo que van a hacer es que se van a venir a la pestaña datos y acá pues le van a decir o actualizar todo o actualizar con cualquiera de las dos opciones. La cosa es que los movimientos o las modificaciones que ustedes hayan agregado a su espacio de información que se está tomando en cuenta para generar la tabla dinámica, pues como que la refresque para que pueda hacer o para que pueda generar los resultados que ustedes están esperando en su tabla dinámica o en sus tablas dinámicas. Ok, preguntas. ¿No hay preguntas? En lo personal no hay. Ok, si no hay preguntas, entonces pasamos a hablar sobre el tercer parcial. Ok, acá yo ya les abrí el espacio, ¿verdad? Para la entrega de su examen. Su examen, la entrega que ustedes van a hacer, pues va a ser un documento en Word. El documento nada más lo va a subir una persona del grupo. Entonces, obviamente, ¿verdad? Como es un trabajo en Word, pues va a ir una portada, que es lo típico, ¿verdad? En todo trabajo. Eh, Vamos a ver las instrucciones, acá está. Entonces, va a ir una portada. Entonces, la portada pues va a llevar el logo de la universidad, el, la materia, el nombre de las personas que están integrando el grupo y el nombre de la práctica o el nombre de la buena práctica que ustedes están presentando. Luego de la portada, un índice. Un índice que va a ser generado mediante las tablas de, ¿cómo se llama? Tabla de contenido en Word, ¿verdad? No quiero que vayan a estar escribiendo. Voy a presentar aquí un documento. O sea, la tabla de contenido es aquella que ustedes se vienen acá en referencias y aquí la generan automáticamente. Entonces, para eso tienen que haber ido seleccionando, digamos, este va a ser un tema, dicen ustedes, y este va a ser un tema principal, o sea, va a estar en el título 1. Luego, digamos, este va a ser un subtema. Este tendría que tener un estilo de título 2. Luego, digamos, este otro también sería título 2 y así van seleccionando ustedes los temas y luego
Cuando ya hayan terminado su documento, se van a venir al espacio donde van a colocar el índice, van a seleccionar referencias y acá en tabla de contenido, pues como ya seleccionaron ustedes todos los temas que van a ir dentro del índice, le dan clic ahí y aquí ya les queda generado automáticamente el índice. Entonces, así es como necesito que ustedes lo coloquen. Entonces, no es que lo van a ir poniendo, por ejemplo, el tema, digamos, la introducción, punto, 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 y que les queda todo aquello con un margen diferente, ¿verdad? Que les queda como que es culebra macheteada, a donde están los números, no. Para eso existe la tabla de contenido que se genera automáticamente en el documento para que ustedes no tengan que estar haciendo eso. Entonces, luego del índice, pues van a colocar una introducción. En la introducción algo corto, ¿verdad? No es de que se van a extender y van a poner páginas de páginas, no, una introducción corta. ¿Qué es lo que necesito en la introducción? ¿Qué es lo que ustedes están presentando en ese momento? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su entregable del parcial 3 que están haciendo en ese momento? Luego, bueno, aquí me equivoqué, les puse 3 y 3. En la descripción de la propuesta, van a colocar qué elementos son los que ustedes incorporaron en esa propuesta. ¿A qué me refiero con qué elementos? Por ejemplo, hemos visto varias herramientas, entonces ustedes en la propuesta van a decir, ok, en nuestra propuesta, pues nosotros consideramos la herramienta de Project porque la vamos a utilizar para el caso en el caso que estamos aplicando nuestra buena práctica, pues la vamos a utilizar para ir realizando un seguimiento de todas las actividades que se deben de completar aquellas personas que van a estar responsables de cada actividad, el periodo en el periodo que se debe de realizar esa actividad, el presupuesto o la parte económica que está asignado a esa actividad y utilizamos pues esta herramienta porque nos da la facilidad, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces ahí es donde ustedes van a ir colocando todos los elementos que se han visto en la cátedra y en qué forma pues los van a aplicar en la buena práctica. Recordemos que la buena práctica, la idea es que ustedes puedan ejemplificar cómo cada una de las herramientas que se han visto en la materia, ustedes las pueden aplicar, ya sea en su vida laboral, ya sea en un proyecto que ustedes quieran realizar o para X actividad, ¿verdad? Entonces ahí ustedes lo pueden ir colocando. Les voy a dar la oportunidad, ¿sí? De que ustedes, digamos, corrijan. Si ustedes no están así completamente convencidos de la orientación que ustedes le habían dado al documento o a la ejecución de la buena práctica, pues entonces ustedes lo pueden cambiar. ¿Y cómo lo pueden cambiar? No necesariamente lo tienen que hacer orientado a un negocio, o orientado a su trabajo, o orientado a un área, ¿verdad? Específica, sino que pueden decir, vaya, miren, nosotros consideramos que la herramienta, por ejemplo, que Geniali, la herramienta Geniali o la herramienta Canva nos sirve para nos puede servir para poder hacer presentaciones de
que algún producto en específico o alguna propuesta que se tenga, y las facilidades que nos da es que tiene elementos que son bastante interactivos, podemos incorporar audio y con eso pues podemos ayudar a la mejor comprensión de X tema y así. Sí, en una forma general, no necesariamente aplicado, como habíamos mencionado en un inicio, a algo en específico. Esto se los digo porque hubieron algunas propuestas que como que todavía no estaban así como que bien orientadas o como que no habían logrado aterrizar de qué es lo que se les estaba pidiendo. Entonces, si ustedes lo quieren cambiar, si ustedes quieren reorientarlo, pues no hay ningún problema, ustedes lo reorientan, ¿sí? O sea, ya lo que fueron presentando digamos, en cosas que se fueron entregando anteriormente, pues no hay ningún problema. Si ustedes lo quieren reorientar, pues lo reorientan. No hay ningún problema con eso. Luego, la descripción de la herramienta. O sea, si ustedes van a mencionar, por ejemplo, Project, ustedes tienen que decir en qué consiste, ¿verdad? En qué consiste la herramienta, cuáles son las facilidades que les da. Recuerden que hemos estado utilizando software libre, entonces ustedes pueden hacer mención que la herramienta pues se puede utilizar con un software que ya que sea pagado, ¿verdad? Con algo que sea legal, no necesariamente con software libre, pero que para el caso, pues ustedes lo han hecho de esta y esta forma. Luego, la aplicación de la herramienta, pues cómo ustedes la van a aplicar en el ejemplo o en el caso que ustedes están exponiendo como buena práctica. Entonces, eso lo van a hacer para cada uno de las herramientas. Yo acá les he puesto elementos que ustedes van a considerar en su buena práctica. Luego de eso, pues van a poner el sitio web, el enlace, ¿verdad? Que va a tener su sitio web y al final una conclusión o una recomendación que ustedes consideren o que ustedes digamos, concluyan o vean de todo lo que se ha visto en la materia y el uso que ustedes pues le pueden dar o pueden recomendarle a alguien con cualquiera de estas herramientas. Entonces, esto es el documento como tal. Sí, este es el documento en Word. Ahora, el día del examen que creería yo que lo vamos a tener el 9 de junio. Ese día ustedes eligen, ¿verdad? ¿Quién del equipo va a explicar en qué consistió? O sea, que nos cuente en qué consistió la buena práctica o cómo ustedes orientaron su trabajo para poder decir que o que el uso de todas las herramientas que se miran en la materia pueden ser aplicadas en una buena práctica o cómo podían ser aplicadas. No se tienen que extender más de 5 minutos porque recuerden que son como alrededor de 15 grupos más o menos, entonces no nos podemos extender tanto, ¿verdad? Porque no nos va a dar el tiempo. Entonces van a dar una explicación, no lo van a hacer con presentación, sino que van a presentar directamente el sitio. Eso es lo que van a hacer ustedes, van a presentar directamente el sitio y dentro del sitio o teniendo el sitio abierto, pues van a ir mostrando, ¿verdad? Mostrando de qué elementos y cómo ustedes trabajaron ese sitio web. Entonces, esto prácticamente sería su tercer parcial, ¿verdad? Tenemos de aquí dos semanas, 3 semanas más o menos, 2 semanas y media para que ustedes puedan trabajar este proyecto y este examen. ¿Preguntas? Ingeniero, vaya, entonces si comprendo, si a mí me parece el proyecto con el que inicié de nuevas buenas prácticas, puedo continuar dándole sentido a ese documento, ¿verdad? Sí. Y en cuanto al desarrollo,
vaya, voy a desarrollar cada herramienta y más o menos como cuántas páginas quiere el documento. Uno. Y dos, entonces el sitio web lo vamos a trabajar en el mismo formato que lo trabajamos el que hicimos anteriormente, solo que este ya sería enfocado en lo que le vamos a presentar en el documento de Word, en la buena práctica ya final. Sí, Gracias. sí, así es. Vaya, el tamaño del documento o la cantidad de páginas, ustedes van a definir porque la cantidad de páginas prácticamente está acá, en cómo ustedes vayan completando o cómo ustedes vayan describiendo esto. Entonces, tiene que tener, como les dije, una para la portada, dos para el índice, tres para la introducción, en donde ustedes van a definir o van a desarrollar su propuesta. Puede llevar 2 páginas, puede llevar 3 páginas, no sé, ahí va a depender de qué tanto ustedes se vayan a extender. Lo que sí que en ese desarrollo tienen que incluir todo esto, ¿verdad? Los elementos que tiene, o sea, ¿qué herramientas son las que ustedes consideraron para aplicar en su propuesta? ¿Cómo es que se describe o cómo es que ustedes pueden describir la herramienta como tal y la forma en que la aplicaron? Entonces, por ejemplo, si consideran ustedes Project podría ir, digamos, en una página, digamos que consideran Diagrams como otra herramienta, esa podría ir en otra página. Igual pueden considerar Site, ¿sí? Puede esa ir en otra página. Si quieren, también pueden incluir Excel, ¿sí? Ese Excel podría ir en otra página. Entonces, ahí ya les mencioné 4 herramientas. Cada herramienta la pueden poner dividida, ¿verdad? O en páginas diferentes. Entonces, ahí va a depender de qué tanto se extiendan ustedes en la explicación. Si le quieren poner imágenes, igual le podrían poner imágenes. Inclusive le pueden poner enlaces a sitios donde esté una breve descripción de cómo es que se trabaja cada una de esas herramientas. Y luego de eso, pues en una página aparte poner el enlace al sitio web y en la siguiente página colocar las conclusiones o recomendaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deben de considerar. Ingeniero, Mande. perdón, lo de solo para quedar bien claro, lo de las herramientas, solo vamos a hacer mención de tanto cómo la aplicamos, ¿verdad? Y cómo va a ser la utilización, pero no las vamos a generar, es decir, no voy a hacer un proyecto de cómo se van a ir dando ¿cómo se llama? Por ejemplo, la formación como tal de la empresa, las inversiones y todo lo No, demás, ¿verdad? no, Solo mención, eso es no. una. Y Uh-huh. lo otro es, no me queda claro lo del sitio web. El sitio web lo voy a hacer conforme a la información, es decir, lo voy a poner misión, visión de la empresa, o voy a hacer una presentación, o voy a hacer un sitio donde vayan a incluir estas herramientas y se las presentamos, así como ese me ocurre, ¿verdad? En la parte de arriba, así como va, ¿verdad? Cada herramienta que se utilizó y para qué se utilizó para poderla ocupar como referencia a la hora de la exposición, o no, o tiene que ser la página de nuestro producto. Es la página de su producto. Vaya, por ejemplo, acá yo les presento este sitio web que yo estoy trabajando en este momento. Entonces, este es digamos, mi página principal. Sí, esta es la página principal. Acá ustedes van a colocar digamos, el nombre de su buena práctica. Pueden colocar acá abajo los nombres de los integrantes del grupo, ¿sí? Y luego digamos, en las pestañas o en las páginas que debe de tener su sitio web, ustedes allí ya van a ir colocando cada una de las herramientas, ¿sí? Cada una de las herramientas que ustedes han declarado en su documento. Entonces, digamos que esta va a ser mi herramienta 1. Entonces, acá ustedes van a poner el nombre, ¿verdad?, de la herramienta y van a desarrollar
el tema como tal. Entonces acá ustedes pueden, aquí si se fijan, yo he colocado enlaces a sitios. Pueden colocar videos, acá yo he colocado un video también, entonces que haga referencia, por ejemplo, la primera herramienta, Project, entonces ustedes van a colocar aquí en el encabezado, van a poner Project, luego pueden colocar o pueden poner una descripción breve de en qué consiste la herramienta y luego poner cómo ustedes lo aplicaron, ¿verdad? Y así para cada una de los elementos que ustedes consideren o que ustedes declaren en el documento como herramienta que han utilizado. Sí, o sea, van a crear una página, estoy hablando del sitio, ¿verdad? Van a crear una página para cada herramienta, sí, que obviamente pues eso va a ir dentro de su menú, ¿verdad? Acá dentro de las páginas, pues ustedes aquí van a colocar como les digo, van a agregar páginas que van a ir dentro de la página principal y obviamente tiene que ir relacionada con todo lo que ustedes van a declarar dentro de su documento. Incluso ustedes pueden generar el documento y lo que ustedes pongan de texto en el documento solo lo copian y lo pegan en el sitio, ¿sí? Eso también lo pueden hacer, entonces copiar, pegar y obviamente, ¿verdad? Aquí en el sitio recuerden que es una forma como de más para que sea más grata a la vista que un documento, entonces pueden ir agregando imágenes que hagan referencia obviamente al texto, ¿verdad? O al elemento que en ese momento, o a la herramienta que en ese momento ustedes están describiendo, y pueden poner también, como les digo, videos pueden poner, recuerden que acá ustedes tienen diferentes elementos, ¿verdad? Con los cuales pueden ir agregando e ir haciendo más vistoso pues su sitio y pueden poner, por ejemplo, un carrusel de imágenes. Ahí ustedes buscar imágenes pues que hagan, que den a entender, ¿verdad? El concepto o la aplicación que ustedes, la aplicabilidad que ustedes están tratando de explicar en la propuesta o en la buena práctica. Entonces, sí, que quiero que quede claro, no van a generar un nuevo proyecto, no van a generar que diagramas, por ejemplo, si van a hacer diagramas, no van a generar diagramas de procesos, organigramas, no se los estoy pidiendo. Si ustedes lo quieren hacer, si ya habían trabajado algo, ¿verdad? Digamos, del organigrama de la empresa, o ya lo tienen el organigrama de la empresa, pues ustedes lo pueden poner, pueden colocar una página donde haga mención a la estructura que tiene o va a tener la empresa, ustedes lo pueden poner, por eso no hay ningún problema. Entonces, en realidad allí se va a necesitar bastante creatividad de parte de ustedes. Por eso es que yo les dije, ¿verdad? Que lo hicieran en grupo porque es un trabajo bastante amplio. Entonces, y así se van dividiendo pues las diferentes actividades que tienen que realizar para concluirlo. Ingeniero, entonces con lo de la página web, solo vamos a colocar el enlace en el documento y no le vamos a subir, a la hora de subir el trabajo de Word, no le vamos a subir otro enlace, ¿verdad? Y No. otra cosa, en las otras clases, ¿va a dar oportunidad que estemos trabajando en esto o va a ser clase normal? No, en esta semana nos vamos a dedicar nada más a esto. El miércoles que tengamos la clase, yo quiero que ustedes comiencen desde ahora, ¿verdad? Aquellos que están trabajando solos, pues, entre comillas, se les va a hacer un poquito más fácil, pero quiero que empiecen a pensar un poquito cómo es que lo van a terminar de armar, ¿verdad? Porque es la nota de su tercer parcial.
también quiero aclararles que de los trabajos que ustedes entreguen, se van a seleccionar los mejores y esos van a entrar a concurso, ya a concurso del decanato. Ahora, ¿qué van a ganar? Todavía no nos han dicho, pero sí van a entrar a concurso. Creo que el año, no fue antes de la pandemia, se hizo algo parecido y no recuerdo si ganaron algo, ¿verdad? Pero sí se presentaron ante, se hizo una exposición donde se presentaron todas esas buenas prácticas y sí, ahí sí es cierto. Se hizo un concurso a nivel de toda la universidad. Entonces, donde todas las sedes presentaron los mejores trabajos y pues votaron, ¿verdad? Hubo elección allí todo y sí se premió. Ahorita no recuerdo cuál fue el premio, pero sí se premió. Entonces, o sea, para que ustedes vean, ¿verdad? La importancia que lleva el trabajo que ustedes están realizando. No solamente el hecho de que van a ganar una nota, sino que pues, ¿quién quita? Y les parezcan a otras personas y les den alguna mención. Entonces, a la plataforma solamente me van a subir el documento como tal y dentro del documento pues tiene que ir el enlace al sitio. El enlace es el que se genera aquí, ¿verdad? Aquí dice copiar el enlace de un sitio web y este es el enlace que ustedes van a copiar y van a pegar en el documento. En el documento, no lo tienen que subir en otra parte. Entonces, y como el día que sea el examen, ustedes ahí lo van a presentar, entonces yo ahí puedo validar si en realidad me abre ese enlace, porque al final de cuentas no solamente es el documento el que se les va a calificar, sino que también el sitio, ¿verdad? La forma en cómo ustedes hayan generado su sitio. ¿Preguntas? No, licenciada, está todo claro. Vale, entonces quedemos en esto. El miércoles traten, bueno, antes del miércoles, ¿verdad? Traten de empezar a ver con sus compañeros de grupo y si están individuales, pues igual ustedes solitos empiecen a ver cómo le van a empezar a dar forma. Eso Y le iba a el decir yo, miércoles, licenciada, perdón, como le había aclarado la cuarta parte, esa tenía duda porque sí, yo ya había avanzado, pero me había quedado en el punto número 4 y no tenía muy claro, pero ya que lo explicó usted, hoy sí ya puedo avanzar. va, ok. Y entonces el miércoles vamos a revisar. Yo tengo los grupos acá anotados, entonces vamos a empezar a revisar, vamos a ver cómo van, vamos a ver si tienen dudas, si tienen algún conflicto, si como les digo, si pensaron y mejor decidieron irse por otra vía, pues ustedes me lo aclaran, entonces vamos a ver si lo que ustedes están pensando pues está bien planteado para que al final pues logren tener un buen resultado, un buen resultado con su examen. Recuerden que el examen parcial es el que tiene más ponderación, ¿sí? O sea, los demás parciales creo que valen el 18%, pero el parcial final vale, si no me equivoco, vale el 24%. Entonces, es donde ustedes se la deben de jugar. Yo sé que todo va muy bien porque gracias a Dios el grupo pues ha respondido bastante bien y los resultados de las notas pues están muy bien, no bajan de 8. Entonces, pero igual, ¿verdad? La idea es que logren tener un buen resultado y que pasen bien la materia y que les ayude a subir el CUM, porque al final eso sí les afecta. Ok, ¿alguna pregunta? Ya no, licenciada.
No, ¿verdad? Ok, entonces llegamos hasta acá. El miércoles traten de no faltar, aunque sea ya tarde, pues se conéctense para hacer un chequeo y ver cómo es que ustedes están llevando el proyecto, ¿verdad? Para llevar una media idea y orientarlos, si es que es necesario orientarlos. Está bien, licenciada, gracias. Ok, entonces pasen. Ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche a todos. Buenas noches, cuídate, Buenas licenciada. noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, José. Buenas noches, Jocelyn, Roxana.